Bien, jóvenes, buenos días con todos. Vamos a comenzar ya. Como les comenté en un correo electrónico que envié ahora temprano, este, eh, me parece que es oportuno aprovechar este horario para avanzar la clase también, porque ya que no tenemos práctica calificada, solo tenemos la entrega del laboratorio. Entonces, para no hacer la clase en la noche, ¿no? Que en la noche veo que hay poca gente que puede participar, a veces participan 15, a veces un poco más, ¿no? 17, 18, pero no, no todos pueden participar. Entonces, vamos a aprovechar este horario para avanzar un poco la clase. De esa forma, al final, entrego el laboratorio, ¿no? Unos comentarios breves, ¿no? Los últimos 15, 20 minutos, ¿no? Y después ya, ya no vamos a necesitar hacer la clase de tan tarde, ¿no? Que lo hacíamos creo que a las 9 de la noche, ¿no? 9:15, íbamos hasta casi medianoche, ¿no? Entonces, parece que podemos ir comenzando, ¿no? Bien, jóvenes, entonces el laboratorio lo voy a entregar al final, ¿ya? Que la mayoría va a estar presente, de repente algunos recién están entrando por ahora, ¿no? Entonces podemos ir comenzando aquí con la clase. Bueno, el día de hoy ya vamos a entrar a lo que es corriente eléctrica. Hemos visto dieléctricos, lo que nos ha permitido también desarrollar las ecuaciones de Maxwell en la materia, ¿no? Hemos hablado del vector desplazamiento, hemos hecho un ejemplo de cómo utilizarlo y ahora ya estamos listos para trabajar el tema de corriente. Bien, el tema de corriente más o menos lo entendemos a partir de un experimento. Entonces, hemos tratado bastante el caso de los capacitores. Entonces, imagine pues que usted tiene un par de placas paralelas. Aquí un capacitor de placas paralelas. Entonces, a este capacitor le aplicamos una diferencia potencial, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, está el terminal positivo. Disculpe, terminal positivo. Y aquí el terminal negativo, ¿no? Bueno, hemos visto que debido a esta diferencia potencial que se le aplica al capacitor, ¿no? O simplemente potencial, ¿no? Cuando solo aparece potencial significa que ya es la diferencia entre los dos, ¿no? Sabemos que las placas se cargan. Entonces, por ejemplo, esta aquí se carga positiva, sobre toda la placa habrá una carga más Q, al otro lado menos Q, ¿no? Aparte tenemos pues la distancia, el área entre los capacitores, etcétera, ¿no? Bien, esto es lo que pasa pues con un capacitor, ¿no? Almacenamos carga sobre las placas. Hemos visto que si colocamos un dieléctrico aquí en medio, que mayormente actúa como un aislante, entonces inclusive la capacitancia aumenta del capacitor. Entonces ahora la pregunta sería la siguiente: ¿y qué pasa si en lugar de colocar un dieléctrico coloco un conductor? Por ejemplo, puedo colocar un cable también. Aquí está, ¿no? Entonces colocamos un cable conductor. Entonces, ¿qué pasará? Bueno, pues observamos, este cable conductor no está en equilibrio electrostático porque cada extremo está a diferentes potenciales, ¿no? La diferencia potencial entre estos extremos es la misma diferencia potencial que la batería. Luego, si usted quiere pensar de esa forma, se establece un campo eléctrico, ya que hay una diferencia potencial, y las cargas se empezarán a mover, ¿no? Entonces, sabemos que en esta carga que es negativa hay, hay más electrones que cargas positivas, ¿no? Por eso es que está cargada negativa, ¿no? Y aquí hay menos electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? Debido a el campo eléctrico que se va a establecer aquí, el campo eléctrico será más o menos en esta dirección. Entonces, como los electrones son cargas negativas de este lado, entonces sentirán una fuerza que las llevarán hasta la otra placa, ¿no? Entonces, los electrones empezarán a fluir así. Electrones.
Bien, este flujo de cargas es lo que nosotros conocemos como corriente eléctrica, ¿no? Solo que por cuestiones históricas, la corriente eléctrica siempre se definió en el sentido en la que fluirían las cargas positivas. Nosotros sabemos que aquí en este caso, si solamente hay electrones, lo que fluyen son cargas negativas, electrones, ¿no? Pero este efecto de quitar electrones de la placa de la derecha y llevarla a la izquierda es equivalente a imaginar que hay cargas positivas que se mueven por allá, ¿no? Quitar una carga negativa es equivalente a colocar una positiva, ¿no? Entonces, aquí como si fueran positivas, ¿no? Entonces, voy a ponerle aquí. Aquí, el sentido de las cargas positivas, ¿no? Esto aquí sería el sentido de las cargas positivas. Entonces, cuando hablamos de corriente, hablamos de flujo de cargas y su sentido o dirección de la corriente siempre será la dirección de las cargas positivas, ¿no? Aunque sabemos que no necesariamente son positivas las que se están moviendo, ¿no? ¿Sí? Bueno, este es un fenómeno entonces, ¿no? Y nos permite por eso definir la intensidad de corriente, ¿no? Entonces voy a definir aquí. Definimos la intensidad de corriente. Bien, vamos a definirlo con la letra, a veces se utiliza la letra I minúscula, hay veces I mayúscula, ¿no? Cualquiera de ambas, ¿no? Entonces, I, voy a ponerle aquí con minúscula, lo voy a definir como la definimos como siendo la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, en este cable tendría que observar cuánta carga es la que se está transfiriendo, ¿no? Por unidad de tiempo, ¿no? Entonces lo ponemos aquí. Es la carga, la cantidad de carga que pasa por ¿no? Que pasa por una sección transversal. Transversal, ¿no? Esta sección transversal no necesariamente tiene que ser, bueno, a lo mejor lo voy a sacar transversal, ¿ya? Porque vamos a ver que no necesariamente tiene que ser perpendicular, ¿no? Al propio cable, ¿no? Puede ser inclusive, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Este es el cable, agrandándolo, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Perpendicular. Puede ser así. Entonces voy a sacar esto de sección transversal, solamente voy a poner sección. Esta es la carga que pasa por una sección de un material. ¿No? Por unidad de tiempo. Listo. ¿Sí? Entonces así definimos. Observe que solamente nos interesa la cantidad de carga, ¿no? Entonces, solamente para tener una idea de cuántos elementos de carga están fluyendo por ahí, para que usted observe, ¿no? Hablemos pues de más o menos a qué representa una unidad de corriente, ¿no? Bueno, primero la unidad de corriente, ¿no? En el sistema internacional se utiliza el ampere, ¿no? Cuya letra es A, ¿no? Para definir a la intensidad de la corriente, ¿no? Entonces veamos, por ejemplo, un amperio, ¿no? ¿A cuánto equivale? A ver, un amperio equivale a un coulomb, ¿no? Es la cantidad de corriente que pasa por unidad de tiempo. O sea, equivale a un coulomb
por segundo. Si tenemos un column pasando por una región por un segundo, entonces esa es una corriente de 1 amperio. ¿Y un column a cuántos electrones equivale? Bueno, un column equivale a cuántos electrones. La carga de un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? 19 column. ¿No? Entonces estamos hablando de cuántos electrones. Si cada electrón tiene esta carga, estamos hablando de aproximadamente 6,2 por 10 a la 18, ¿no? Electrones. O sea, estamos hablando de una cantidad muy grande de electrones. Por ejemplo, cuando se habla de 1 amperio, imagínense, bueno, ¿cuántos electrones? 10 a la 18, ¿no? Esto aquí es una cantidad, pues, gigantesca, ¿no? De electrones, ¿no? Bien. Por eso es que todo lo que se entienda aquí, usted tiene que entenderlo como un fenómeno de muchas partículas, ¿no? Un fenómeno estadístico, ¿no? De muchas partículas. No necesariamente, si es que tuviéramos un supermicroscopio y observáramos el flujo de cargas, no necesariamente si nosotros tenemos una corriente, por ejemplo, por un cable hacia la derecha, significa que todas las cargas se están yendo hacia la derecha. Puede haber que alguna vaya para allá, ¿no? Puede que alguna carga vaya hacia la izquierda, no hay ningún problema. Puede ser a nivel microscópico, otra carga estará haciendo un movimiento así medio aleatorio. Pero son tantos los electrones que en media equivalen a esta corriente, ¿no? De 1 amperio. Entonces, este tipo de leyes no vale pues para un electrón, para 2 electrones. Yo ya he contado que cuando era estudiante, allí en la uni, una vez nos tomaron un examen, ¿no? Una prueba de laboratorio. Y lo que nos preguntaron era una pregunta nada más, ¿no? La pregunta era, se tienen 2 esferas idénticas, que están en contacto. Conductoras idénticas, ¿no? 2 esferas conductoras idénticas en contacto. Y la carga total que hay en el sistema de 2 esferas es 3 electrones. La pregunta era, cuando separamos las esferas, ¿cuál es la carga que tiene cada una de ellas, ¿no? Esa era la pregunta nada más, ¿no? Y bueno, pues entonces algunos esbozaron respuestas, bueno, 1,5, ¿no? Pues decían que el electrón se parte por la mitad, ¿no? En fin, había respuestas de todo tipo, ¿no? Y realmente la respuesta correcta era que puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, puede ser que las 3 estén en un lado, porque estas cuestiones, ¿no? De las leyes de la electrostática que tenemos aquí, ¿no? Los efectos que causan en los cuerpos son efectos para muchas cargas, ¿no? No para un electrón, para 2 electrones, ¿no? Bien, veo que alguien me pregunta algo en el chat. A ver. En la noche habrá clase. No, jóvenes, justamente esa es la idea, ¿no? En la noche no está pudiendo participar todos, entonces la idea es, ya que hoy día solo vamos a entregar laboratorio, vamos a aprovechar para hacer clase también, ¿no? Aprovechar el horario donde la mayoría puede estar. Ya en los días que sí toca práctica calificada, ahí no hay cómo, ¿no? Ahí la práctica calificada va a ser en la mañana y en la noche recuperaremos la clase, ¿no? Ahí me preguntan también, ¿qué es eso de sentido de cargas positivas? Bueno, lo que le comentaba es que el sentido de la corriente es uno y el sentido de las cargas que se mueven dentro del material es otro. Las cargas que se mueven dentro de un material pueden ser positivas, pueden ser negativas. O sea, pueden ser, el caso más común son electrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí he hecho el caso de electrones. Entonces, los electrones, en este ejemplo, se mueven en este sentido, ¿no? Se mueven hacia la izquierda, como yo lo veo, ¿no? A la izquierda. Pero el sentido de la corriente siempre debe ser aquel que sean cargas positivas, aun cuando no hubiera cargas positivas en movimiento. Entonces, el efecto
de electrones moviéndose hacia la izquierda es el mismo que el efecto de partículas positivas moviéndose a la derecha, ¿no? Entonces, si me dicen cuál es el sentido de la corriente en este caso, será hacia la izquierda o hacia la derecha. Si los electrones se mueven hacia la izquierda, bueno, el sentido de la corriente será hacia la derecha. Pero puede haber casos donde las partículas que se mueven y que generan la corriente sean positivas. Por ejemplo, pueden ser iones, ¿no? En un electrolito, en una solución química. Entonces pueden ser iones positivamente cargados que se están moviendo. En ese caso sí coincide el sentido de la corriente con el sentido de movimiento de las cargas, ¿no? Eso me refería. Bien. Entonces observe, bueno, entonces son bastantes electrones, ¿no? Un ampere solamente es bastante. Bastantes electrones. Bien, pero como le decía, en este caso la corriente no le interesa más o menos cuál es el sentido del área de la sección transversal, ¿no? Entonces, por ejemplo, como le digo, aquí hay un cable. Entonces, cargas se están moviendo aquí a lo largo del cable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted toma esta sección transversal, va a tener una corriente, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a suponer que el cable se corta por alguna razón así, ¿no? Entonces, aquí, ¿será la misma corriente que tiene? Bueno, entonces, en principio, la corriente va a ser la misma, pero ya vemos que hay un efecto diferente, ¿no? Por eso nos conviene definir otra cantidad que se llama densidad de corriente. A ver, ahorita les muestro qué es la densidad de corriente. Ella sí depende de cuál es la orientación de la sección de área sobre la cual están pasando las cargas, ¿no? Entonces, densidad de corriente. Este vector de densidad de corriente vamos a utilizar bastante ya, jóvenes, inclusive más que el propio I. Se utiliza la letra J, es un vector, esa es una gran diferencia con respecto a la intensidad de corriente, ¿no? Y puede ser también mayúscula o minúscula, ¿no? Bien, entonces, ¿quién es ese densidad de corriente? Bueno, suponemos que tenemos una sección transversal aquí, ¿sí? Algo así, ¿no? En alguna región esta es una sección transversal, es una sección muy pequeña, ¿no? Diferencial de S, diferencial de área. Bueno, sobre esta sección transversal podemos asociar un vector perpendicular a la sección. Y además de este vector perpendicular, podemos considerar que haya un vector que caracteriza la dirección de los portadores de carga. Entonces ese vector yo lo voy a llamar J. Justamente el vector de densidad de corriente. ¿Sí? Este J tiene la dirección que caracteriza a los portadores de carga, del movimiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cómo calculo la corriente? Bueno, en este caso, la corriente se puede calcular como el flujo de este vector J, ¿no? Es como el flujo del campo eléctrico o algo así, ¿sí? La corriente sería el flujo, ¿no? Entonces sería simplemente J, bueno, por N por diferencial de S, ¿no? Entonces, la corriente puede ser expresada como el flujo, ¿no? A ver, Juan, no sé qué está pasando aquí, estoy escribiendo todo mal. Como el flujo de un vector J. De un vector J, ¿sí? Y con esto podemos generalizar. ¿Cuál es la idea? Podemos generalizar el concepto de corriente a cualquier tipo de sección, secciones oblicuas también, ¿no? Que no necesariamente son perpendiculares a la dirección del flujo de cargas, ¿no? Este J tiene la dirección, ¿no?
del movimiento de cargas, ¿no? El movimiento de cargas. Bueno, recuerden que son cargas y cargas positivas, ¿no? Aun cuando fuera negativa, consideramos que es positiva, ¿no? ¿Sí? Bueno, ese es el vector densidad de corriente, ¿no? Bien, entonces como les comento, este vector inclusive lo vamos a utilizar más que el vector corriente, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Cuando uno trabaja ya con circuitos, se utiliza el I nada más, ¿no? O sea, con circuitos, ¿no? O sea, circuitos, donde se aplican las conocidas leyes de Kirchhoff, así, ¿no? Pero en este curso todavía vamos a ahondar un poco más por ejemplo, a calcular la resistencia de un cuerpo cilíndrico, por ejemplo, ¿no? De diferentes tipos de cuerpos, ¿no? Entonces aquí todavía vamos a utilizar el J, ¿no? Y en las ecuaciones de Maxwell también se utiliza el J, ¿no? Entonces, eh, claro, el J todavía va a ser bastante utilizado por nosotros, ¿no? Bien, pero el J hemos dicho que tiene la dirección del movimiento de las cargas. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es mostrarles que realmente el J se puede expresar en función de la velocidad de los elementos de carga, ¿no? Entonces, para eso, vea lo siguiente, ¿no? Imagínense pues que estamos estudiando el movimiento de cargas alrededor de un conductor y vamos a suponer que este conductor tiene sección oblicua aquí, justamente para ver la utilidad del J. Aquí está el conductor, ¿no? Un pedazo del conductor. Entonces tiene sección transversal S. Vamos a ponerle por aquí S. Es el mismo S del otro lado, ¿no? Y los portadores de carga, vamos a poner que se mueven así, ¿no? Entonces esta será pues la velocidad de los portadores de carga. Vector velocidad. Además, a esta sección la caracteriza el vector perpendicular a ella, que es el vector N. Bueno, si yo quiero calcular la corriente que pasa sobre esa sección, bueno, en ese caso la corriente, voy a necesitar saber cuánta carga es la que pasa por esta sección por unidad de tiempo. Entonces, imagino que en un diferencial de tiempo, todas las partículas que estaban por este lado, por este otro extremo, el extremo izquierdo, en un diferencial de tiempo van a llegar hasta acá. Entonces, esta distancia que ellas recorren será la velocidad por el diferencial de tiempo, ¿sí? Esta será la longitud de este vector, ¿no? Entonces, voy a suponer que voy a calcular las cargas que atraviesan esta sección en un diferencial de tiempo, ¿no? Entonces, como justamente esta de aquí es la distancia que viajan estas partículas en un diferencial de tiempo, entonces las cargas que pasan por esta sección es igual a las cargas que están contenidas en este volumen de aquí, ¿no? Las cargas que vienen más atrás, por ejemplo, por aquí una, ella ya no va a llegar a pasar por esta sección transversal en un diferencial de tiempo, entonces ya no me interesa ya. Entonces voy a considerar que solamente las que están dentro de este volumen son las que atravesarán la sección transversal, ¿no? Entonces digo carga, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ese? Este S de aquí, ¿no? Este S. Lo voy a borrar este S para que no se piense que es, me refiero a esa, ¿no? A ese, ¿no? La carga que pasa por ese en un intervalo, ¿no? En un intervalo de tiempo, delta de t, ¿no? ¿Cuánto es? Bueno, como le digo, será el volumen, ¿no? Digo, este es un diferencial de carga, y esto será la densidad de carga, ¿no? Densidad de carga que hay aquí, que multiplica el volumen, pues, ¿no? La densidad de carga por el diferencial de volumen. Así, ¿no? Este aquí es volumen, no confundir con el otro V, que es velocidad, ¿no? Volumen y densidad de carga. Densidad de carga. Listo.
Pero ese volumen lo puedo calcular, jóvenes, ¿no? Ese volumen se puede calcular de la figura, ¿no? Este diferencial de volumen, el diferencial de este cilindro que está inclinado. Para calcular su volumen necesito esta altura, ¿no? De aquí, la proyección aquí, cuando forma 90 grados. ¿No? Esta altura es la que necesito, ¿no? Bien. ¿Y cuánto vale esta altura de aquí? Bueno, vale esta longitud de aquí, su proyección a lo largo de esta dirección. Y esta es la dirección del vector n, ¿no? Perpendicular a la superficie. Entonces, si esta de aquí es la proyección de toda la longitud de este cilindro a lo largo de esta dirección, lo puedo calcular con el producto escalar, ¿no? El producto escalar justamente me da la proyección, ¿no? Entonces, esto valdría la velocidad diferencial de tiempo por E. Bien, entonces ya tengo esta altura, lo multiplico por el área y eso será el volumen, ¿no? El volumen entonces será la velocidad diferencial de t, producto escalar con n, diferencial de allá, por el área S, ¿no? Por eso. Bueno, ¿sí? Voy a considerar que es un área muy pequeña también. Ahí le ponemos un diferencial de área. Un área muy pequeña, ¿no? Diferencial de ese, listo. Entonces este sería el volumen. Bueno, entonces ya tengo la corriente, ¿no? Entonces digo luego, observe. La corriente es este diferencial de carga, que es todo esto por la densidad de carga, ¿no? Aquí está el diferencial de volumen. Y esto es dividido entre delta de t, ¿no? La corriente es dQ entre delta de t. Entonces, la corriente, que es dQ sobre delta de t, aquí será igual. Bueno, será igual a la velocidad. Bueno, me falta la densidad de carga primero, la densidad de carga. Ahora sí, la velocidad por n delta de s. ¿Sí? Ya, ahora sí, joder. Bien, además, acabamos de definir el vector densidad de corriente, ¿no? El vector densidad de corriente está aquí arriba, lo puede ver aquí. Es el flujo, ¿no? El flujo de este vector me da la corriente, ¿no? Entonces el vector densidad de corriente sería J N ds, ¿no? J por N ds, ¿no? Bien, a ver. Bueno, de aquí yo puedo comparar estas dos, esto con esto, ¿no? Puedo compararlo. Claro, este es un diferencial de corriente realmente aquí, ¿no? Claro, este es un diferencial de corriente porque es una región muy pequeña, ¿no? Entonces, de aquí ya puedo hacer la comparación directa y encuentro que, ¿quién es el J? El J sería ρ, ¿no? A ver, sería ρ por la velocidad, ¿no? ¿Sí? Ρ por la velocidad, este sería el J. Entonces, aquí ya justamente les voy mostrando una forma, ¿no?, de cómo relacionar este J. Este J tiene una relación, por eso se dice que tiene la dirección de las cargas del movimiento, ¿no? Entonces el J puede llegar a relacionarse con la velocidad, ¿no? Ahora, esto de aquí, que es la densidad de carga, a veces conviene ponerlo en función de cargas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este aquí, la densidad de carga lo podemos poner como N por Q, donde N es el número de portadores de carga por unidad de volumen, ¿no? Número de portadores de carga por volumen. ¿Sí? Entonces ya desde esa forma sale una expresión bien conocida para el J, ¿no? El J es igual a NQ por la velocidad, ¿no? Ya cambiando la densidad de carga por esto, ¿no? Bien.
Pero puede ser, en algunos casos, que haya más de un portador de carga, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es común en los electrolitos, ¿no? En las soluciones químicas no hay un solo portador de carga, ¿no? A veces son iones de diferente naturaleza, ¿no? Entonces, en ese caso, si hubieran varios portadores de carga, ¿no? Digo, con varios. Portadores de carga. ¿Cómo sería? Con varios portadores de carga tendríamos J igual a la sumatoria de NI. Tendríamos que sumar la contribución de todos, ¿no? Y aquí la velocidad de cada uno de ellos. Algo así. Donde justamente NI, ¿no? O este I que está aquí. Bueno, aquí también sería la carga del I, la velocidad del I, ¿no? Este I de aquí se suma sobre todos los portadores de carga, ¿no? Entonces hay que sumar sobre todos los portadores. Los portadores de carga. Ya, este es un resultado, a ver, este es un resultado bien interesante, jóvenes. Profe, ¿por qué había multiplicado escalarmente esas dos magnitudes? No comprendí bien. ¿Dónde? Multipliqué escalarmente dos magnitudes. No entiendo bien a qué se refiere. ¿Aquí? ¿Aquí? Bueno, alguien me pregunta, pero no entiendo muy bien dónde está la pregunta. En la figura del volumen. Ah, esto aquí. ¿Sí? Esto aquí. ¿Esto? Bueno, no sé si es esto a lo que se refiere. Si es eso de aquí, ¿no? Ya, sí me dice, ¿no? Es justamente para calcular el volumen, ¿no? El volumen de aquí, de esta figura, sería esta área, ¿no? Pero como esta es una área oblicua, la tengo que multiplicar por esta altura, ¿no? Esta, ¿no? No la longitud, ¿no? ¿Y cómo calculo esta altura de aquí? Bueno, pues esta de aquí es la proyección de esto de aquí, de esta longitud, de este vector, si usted gusta, a lo largo de esta dirección, ¿no? Entonces, ¿cómo calcula usted proyecciones de, por ejemplo, un vector en la dirección de otro vector? Es con el producto escalar, ¿no? Sí, el producto escalar justamente es una de las propiedades geométricas, ¿no? El producto escalar me da la proyección, ¿no? Entonces, teniendo esto, ya pues ya puedo calcular el volumen, ¿no? Quería calcular el volumen para saber cuántas cargas hay aquí adentro, ¿no? Aquí, ¿no? En el diferencial de volumen. Entonces, esa fue más o menos la razón por la cual hacer ese producto, ¿no? Bien, entonces, ahora, bueno, tenemos esta, ¿no? Este es un resultado bien interesante, jóvenes, porque a la larga usted va a ver que este J, bueno, no a la larga, ya vimos que lo podemos relacionar con la corriente, ¿no? Entonces es interesante que podemos relacionar una cantidad macroscópica con una microscópica, ¿no? Esa macroscópica, que es la corriente, usted la mide en el laboratorio con un multímetro, y eso de ahí está relacionado, ¿no? Con la velocidad de las partículas, ¿no? Con las partículas, los portadores de carga, ¿no? Que se mueven. Esta es una relación estadística casi, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, podemos ahora también utilizar el J para encontrar una propiedad que la conocemos más, Profe, tal vez a partir de su forma macroscópica, ¿no? Pero también está microscópicamente. Sí, dígame. profe, J es el flujo de carga que pasa a través de un área nomás, ¿no? Sí, básicamente es eso, ¿no? Es el flujo de carga. Vale, vale, vale. Sí. Ya. Básicamente es eso. Claro, es el flujo, la densidad, ¿no? Del flujo, ¿no? Es por unidad de área, ¿no? El J, ¿no? ¿No? ¿Sí? Para tener el flujo total de carga, tiene que multiplicar por el área, ¿no? Por eso le dicen densidad de carga, ¿no? Disculpe, densidad de corriente, ¿no? Es por unidad de área, ¿no? Por unidad de área. Bien.
Entonces veamos ahora, como le digo, una ley que ya usted ha escuchado bastante, que es la ley de Ohm, ¿no? Entonces, ¿qué es la ley de Ohm? Bueno, la ley de Ohm es una ley que obedece en ciertos materiales, principalmente materiales que se llaman materiales isotrópicos, por lo cual este J, que es la densidad de la corriente, tiene una relación directa con el campo eléctrico. Esto tiene sentido, ¿no? Imagínese que usted tiene un conductor sobre el cual no pasa ninguna corriente, está tranquilo, y usted le aplica un campo eléctrico. Si usted le aplica un campo eléctrico, entonces las cargas libres van a sentir una fuerza y luego se comenzarán a mover con una determinada velocidad, ¿no? Por ejemplo, esta velocidad de aquí. Entonces, tiene sentido decir que hay una relación entre el J, que está relacionado al movimiento de las cargas, y el campo eléctrico externo que se le aplica al cuerpo, ¿no? Entonces, aquellos materiales que sigan este comportamiento de la siguiente forma, que voy a mostrar aquí, son los que se dicen que pues, satisfacen la ley de Ohm, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ley de Ohm? Bueno, es esta aquí, ¿no? Si el J, al momento de aplicarle un campo eléctrico, depende linealmente del campo, entonces se dice que el material cumple la ley de Ohm, ¿no? Y aquí hay un término de proporcionalidad, ¿no? ¿Sí? Aquí hay un escalar. Entonces, no todos los materiales, pues, obviamente, ¿no?, satisfacen este tipo de relaciones, ¿no? Pero la mayoría de materiales que nosotros vamos a ver aquí sí, ¿no? Son materiales ómicos, por eso le dicen, ¿no? Bien. Este término de aquí, que apareció aquí, ya lo hemos visto, lo hemos usado antes como la densidad superficial de carga, ¿no? Bueno, aquí ya toma otro significado. Esto es lo que se llama conductividad eléctrica. Eléctrica del material, ¿ya? Esta es la conductividad. Entonces, esto es algo que caracteriza a cada material, ¿no? Diferentes materiales tendrán diferentes conductividades térmicas, disculpe, eléctricas, ¿no? Diferentes conductividades eléctricas, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo esta relación se transforma en aquella ley macroscópica que todos conocemos, ¿no? Todos conocemos una ley macroscópica para la ley de Ohm, ¿no? No, esta de aquí tal vez no es tan común. Bueno, podemos hacer aquí un cálculo simple, ¿no? Podemos considerar, por ejemplo, que aquí tenemos una sección de un cable. Para hacerlo más rápido y solamente por simplicidad, a ver, voy a suponer que la sección en la cual voy a analizar ya no es oblicua, ¿no?, sino es recta. ¿Sí? Entonces aquí hay dos extremos, A y B. Y aquí hay una sección transversal S. ¿Sí? Y bueno, voy a decir que aquí le aplico un campo eléctrico a este pedazo de material óhmico, ¿no? Material óhmico. Entonces le aplico un campo eléctrico en esta dirección y bueno, pues como este material es óhmico, se generará un vector densidad de corriente que tendrá esta dirección también J, ya que son proporcionales, ¿no? Esta conductividad eléctrica siempre es positiva, jóvenes. Entonces tendrá la misma dirección, ¿no? Además, puedo considerar que esto tiene una longitud L, ¿no? Y entonces yo puedo calcular la cantidad de corriente que está pasando por esta sección S, ¿no? ¿Cuál será la cantidad de corriente? Bueno, la cantidad de corriente sería J por N, ¿no? Por diferencial de S, pero ahora ya no voy a calcular sobre un diferencial de S, voy a calcular sobre todo el S, entonces debo integrar esto, ¿no? Es como el flujo, ¿no? Ahora tengo que sumar sobre toda esta área, ¿no? Bien, entonces esto básicamente, suponemos pues que el J es uniforme en esta región porque solamente del campo eléctrico, observe que el campo eléctrico es uniforme. Uniforme. Entonces, esto simplemente es J por el área, ¿no?
J por el área, en magnitud, ¿no? Por eso es que se dice que el J es la densidad de corriente, ¿no? Pues, observe esta relación de aquí. El J, cuando es perpendicular la sección transversal, es simplemente la corriente dividido entre área, nada más. ¿Sí? Bien. Y bueno, pues como este material cumple la ley de Ohm, ¿no? Además, o lo pongo aquí nada más, ¿no? Este J lo puedo escribir como sigma por campo eléctrico, ¿no? Magnitud, ¿sí? Y bueno, además, usted sabe, ahora sí le pongo además, que el campo eléctrico lo puedo escribir a partir de la diferencia potencial, ¿no? Entonces el campo eléctrico, ¿quién es? En magnitud nada más. Será la diferencia de potencial entre la longitud, ¿no? ¿Sí? Esto viene que el campo eléctrico es el gradiente del potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, como es el gradiente, se puede escribir como variación de potencial entre variación de longitud, ¿no? Se mueve solamente en una dirección, ¿no? Entonces sería la longitud, la variación sería L. Esta diferencia potencial es la diferencia potencial que existe entre A y B, ¿no? Okay, diferencia potencial. ¿Sí? Bien, reemplazo esto ahí arriba y tengo, luego digo, a ver, la corriente a qué es igual. La corriente es igual a ver, sigma por S, ¿no? Y aquí aparece este delta dL, ¿no? No, delta dV entre L, ¿no? Bien, esto aquí lo voy a arreglar de la siguiente manera, que es la forma que ustedes ya conocen, ¿no? Delta dV es igual a I, que multiplica aquí, a ver, aquí pasa a multiplicar el L sobre sigma S. A este término de aquí, que está aquí, se le llama resistencia. Y con este término de resistencia, entonces, ¿cómo me queda esta ley? Entonces, la diferencia de potencial será igual a la corriente por la resistencia, que es la que es más conocida como la ley de Ohm, ¿no? Observa. La ley de Ohm. Bien. A ver, veamos un ejemplo de esto, antes de continuar con un poco más de teoría, ¿no? Profe, Sí, dígame. ¿cree que la variación de potencial se podría denotar de otra forma? Es que el V se está empleando tanto en velocidad y en volumen. Ah, sí, eso de velocidad y volumen ya no lo vamos a usar mucho, ya le diré. El potencial es lo que vamos a usar bastante. Entonces, más fácil es cambiar los otros. Más fácil es cambiar la velocidad, ¿no? Pero en realidad, mire, voy a poner aquí, ¿no? Diferencia. Gracias por el comentario. Voy a intentar hacer esto siempre, ¿ya? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que aquí ya comienza algo sin vuelta, ¿ya? Que es, no hay suficientes letras para expresar todas las variables. Entonces, por ejemplo, ahorita ni siquiera he definido la resistividad, ¿no? La resistividad ya se utiliza también el Rho, por ejemplo. Entonces, observe ya, el Rho lo vamos a utilizar para resistividad. Y hay veces en un mismo problema, para densidad de carga, para la variable en coordenada cilíndrica. Entonces ya se convierte entonces en una cuestión complicada, ¿no? Entonces, lo que voy a intentar hacer de cuando en cuando es poner así, ¿no? De resistividad, de carga eléctrica, ¿no? De carga, ¿no? O sea, carga. Y bueno, he puesto aquí las coordenadas, ¿no? Y bueno, pues como le digo, no hay forma, ¿no? O sea, utilizamos otras letras y al final nos vamos a llenar de letras porque va a continuar apareciendo nuevas letras, ¿no? Entonces, gracias por el comentario. Lo que voy a intentar hacer siempre es colocar a qué se refiere. El potencial sí es necesario que se quede así, ¿no? Hay veces para el volumen he utilizado esta letra más minúscula, ¿no?
Y bueno, en todo caso, lo que está entrando aquí es velocidad también, ¿no? En mayúscula, ¿no? Pero no vamos a, le digo, no vamos a utilizar mucho esto, ¿no? Esta es una relación que usted la tiene que conocer, está aquí, ¿no? Para que usted entienda, pues, que todo esto tiene una explicación a nivel microscópico, ¿no? Pero no es que vamos a utilizar mucho esta velocidad, ¿no? Entonces, no olvide que esto es velocidad. Velocidad, ¿no? Aquí y aquí. Bien. De cualquier forma, si ya se pone muy complicado algún problema porque aparecen muchas variables, usted me avisa y le ponemos un subíndice, ¿no? Yo voy a intentar hacerlo eso, pero puede ser que me olvide un poco, ¿no? ¿Sí? Ya. Bien, hagamos un ejemplo, como le comento, para ya empezar a visualizar cómo se aplican estas cosas, ¿no? Entonces, a ver, atención al ejemplo. Tomemos el caso de un cilindro, pero un poco más grande. Aquí está. Entonces tenemos aquí dos cilindros coaxiales. Ya, el dibujo también. Ya, algo así, ¿no? Dos cilindros coaxiales que tienen. Se entienda, pues, que son cilindros, por lo menos. Voy a intentar hacer un poco mejor esto aquí. Bien, bueno, no está buena la figura, ¿no? Ya usted la mejora. ¿Ya? Dos cilindros coaxiales, ¿no? De longitud L. Y uno de ellos, pues, tiene un radio A. Vamos a ponerlo por aquí. Y el otro tiene un radio B, ¿no? ¿Sí? Ellos de aquí, estos cilindros, están sometidos a una diferencia potencial, ¿ya? De tal forma que, entonces, por ejemplo, aquí y aquí, la diferencia potencial entre estos extremos es V, ¿no? Entonces podemos suponer que el que está dentro está a un potencial mayor que el que está afuera, ¿no? Esta es la diferencia potencial entre ellos. ¿Sí? Bien, y además vamos a suponer que en el espacio entre ellos dos se coloca un material. Este material de aquí es un material. Tiene una conductividad eléctrica sigma. ¿Sí? Y además, ¿no?, es un material óhmico. O sea que satisface la ley de Ohm. Bien, entonces con todos estos datos que se han dado aquí, queremos determinar entre otras cosas la resistencia. La resistencia del material. Bueno, la resistencia del sistema. ¿Cuál será la resistencia? Ya, este dibujo de aquí, como no está muy bueno, voy a hacerlo ahora a una vista de arriba, ¿no? Entonces, visto de arriba, esto más o menos sería así. A ver. Ahora serían círculos, ¿no? Más fácil, ¿no? Aquí. Listo. Así está mejor. Bien. Entonces, lo que yo voy a utilizar para resolver este problema, entonces aquí está el sigma, ¿no? Lo que voy a utilizar para resolver este problema es utilizar coordenadas cilíndricas, ya que hay simetría, hay simetría axial, ¿no? Con respecto a este eje, ¿no? Conviene utilizar las coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces voy a tomar un punto del espacio aquí entre ellos dos y voy a trabajar en este punto, ¿no? Entonces, en coordenadas cilíndricas, esta distancia es ρ, ¿no? Pero ρ de coordenada cilíndrica, ¿ya? Entonces, esta es la coordenada
cilíndrica. ¿Sí? Bien. Entonces, observe, no sé si usted recuerda cuando hicimos capacitores, hemos hecho también capacitores cilíndricos, capacitores esféricos, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea de hallar la capacitancia? No sé si usted recuerda. Partíamos con el campo eléctrico nos permitía calcular el potencial, y a partir del potencial podíamos escribir el potencial en función de la carga de las placas del capacitor. Entonces, cuando construíamos el potencial y lo escribíamos en función, ¿no? Aquí había varias constantes y etcétera, y aquí aparecía la carga que tenía el capacitor, entonces ya teníamos la capacitancia, ¿no? Porque la capacitancia es carga entre diferencia y potencial. Pero había todo un proceso para llegar hasta aquí, ¿no? El punto más básico es encontrar el campo eléctrico, que le permite encontrar la diferencia potencial. Bien, entonces la idea es similar, jóvenes. Cuando usted quiere calcular resistencia, la idea es casi la misma, ¿no? Partir con el campo eléctrico le va a permitir calcular el potencial y después escribir el potencial en función de, ya no de la carga total, sino de la corriente, ¿no? Y bueno, pues ahí aplicar la ley de Ohm que está aquí, ¿no? La última que hemos hecho, ¿no? Y ahí vamos a tener la resistencia. Entonces comencemos, pues. Entonces en este punto del espacio voy a calcular cuál es el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces el campo eléctrico, ¿cuál será? Bien, jóvenes, lo primero que hay que hacer es observar que aquí hay un material, esto no es el vacío, ¿no? Entonces, como es un material, la idea sería aplicar la ley de Gauss en materiales, ¿no? Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, ley de Gauss. Entonces lo voy a aplicar así, ¿no? Al vector desplazamiento, usted recordará, ¿no? Bueno, esto de aquí, en este punto, no hay cargas libres, esto es 0, ¿no? Ya, no hay cargas libres en ese punto, ¿no? Entonces de aquí digo, hay simetría con respecto al eje axial. Entonces este vector D, este de aquí es muy largos los cilindros, ¿no? Muy largos, están muy juntos. Entonces este D solamente tiene dirección ρ. Entonces, voy a poner así, ¿no? El D, ¿no? Bueno, es de ρ, ¿no? Por R. Solamente tiene esta, ¿no? Bien, entonces reemplazo, pues, ¿no? Aquí en la ley de Gauss, la divergencia en coordenadas cilíndricas se puede escribir así, ¿no? 1 sobre ρ, derivada parcial con respecto a ρ, y aquí sería ρ de ρ. ¿Sí? Esto aquí sería igual a 0. A ver, antes de continuar, veo que hay preguntas. Un segundo. Ya, ¿por qué 0? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué 0? Ya, justamente quería generar que alguien haga esta pregunta, ¿no? ¿Por qué 0? Ya, eso lo vamos a responder ya, lo voy a responder al final, ¿ya? Lo voy a responder al final. Justamente esa era la motivación para hacer el siguiente punto de la clase, ¿ya? Entonces, este de aquí, felizmente alguien se ha dado cuenta. ¿Por qué 0? Claro, ¿qué garantiza que la carga, la densidad de carga aquí sea, si es que en principio están pasando, ¿no? En principio esto de aquí es un material sobre el cual está pasando corriente, ¿no? Hay electrones moviéndose de un lado al otro o cargas, ¿no? Entonces, ¿qué le garantiza que aquí la carga sea 0? Pero yo voy a mostrarle que sale 0, ¿ya? Entonces, esto va a quedar pendiente, lo vamos a hacer a continuación, ¿no? Eso va a ser la motivación de hacer la famosa ecuación de continuidad, ¿ya? Entonces, esto de aquí, por ahora, hacértelo. La idea es esa misma, que se quede con la duda, ¿no? Para que se motive a estar prestando atención, ¿no? A la clase. Bien, entonces esto es 0 de aquí, ¿no? Si es que esto es realmente 0. Entonces, si es 0, bueno, la idea debe ser 0 porque esto es una constante, ¿no? Entonces, ρ de ρ debe ser una constante. Esa constante le llamamos C. ¿Sí? C no es capacitancia, jóvenes, es una constante. Debe ser, pues, ¿no? Para que salga 0. Bueno, entonces ya determiné quién es el D de ρ.
El de ρ será C entre ρ. Si ya tengo el D, el vector de desplazamiento, también tengo el campo eléctrico. ¿Quién es el campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico también solo tendrá dirección ρ, y esto es C entre ρ por la permitividad, ¿no? Permitividad eléctrica del material, ¿no? Esto lo hemos visto en la clase pasada. Bien, ya tengo el campo eléctrico, ahora puedo determinar la diferencia potencial. Entonces digo luego, la diferencia potencial es V, ¿no? Me muestra el problema. Esta es la diferencia potencial. ¿Sí? Observe que el mayor potencial está en A y el menor en B, ¿no? Esta diferencia potencial, ¿cómo se calcula? Como la integral de línea del campo eléctrico. Para ir desde B hacia A, ¿no? Está menor potencial que A. Bien. Esto aquí, jóvenes, entonces le puedo cambiar los límites, ¿no? Con ese menos. Y el campo eléctrico, ya lo tengo también, es C sobre rho epsilon y C diferencial de rho. Bien, esto de aquí, jóvenes, es L. Listo. Entonces ya tengo la diferencia potencial. Ahí observe algo, ¿no? Esto de aquí que no era dato, este término de aquí observe que no es dato. ¿No? Es una constante, tengo que determinar. Como ya tengo el potencial que es dato, lo puedo expresar en función del potencial ILN, ¿no? Entonces digo, aquí entonces, C sobre epsilon es el potencial entre Ln, ¿no? Listo, correcto. Ya tengo el potencial, puedo repetir, puedo volver para tener el campo eléctrico ahora, ¿no? Entonces digo, el campo eléctrico era C entre este epsilon es igual a el potencial entre Ln, ¿no? Y aquí hay un ρ también. Sería el campo eléctrico, sería ρ Ln de B sobre. Ya listo, jóvenes. ¿Y cómo llego a la corriente ahora? A ver, dicen que el material es óhmico, o sea, obedece a la ley de Ohm. Si obedece a la ley de Ohm, ¿no? Entonces, óhmico, obedece a la ley de Ohm, significa que el J, o el J lo hemos puesto así, ¿no? El J satisface que es igual a sigma por el campo eléctrico. ¿Sí? Es la inicio de la ley de Ohm, ¿no? Entonces también tengo el J. Pues. Entonces el J, ¿quién será? El vector de densidad será este sigma V sobre ρ Ln de B sobre A. Y este ρ me va a permitir llegar a la corriente, ¿no? ¿Sí? Entonces digo, luego de nuevo, la corriente a quién es igual. Bueno, yo sé que la corriente es la integral del J por N por diferencial de S, ¿no? ¿Sí? Pero observe algo, la corriente ¿en qué dirección fluye? En la misma dirección que el campo eléctrico. Entonces la corriente también va a ser así, ¿no? Disculpe, el vector J también es la dirección de ρ, ¿no? Radial, ¿no? También esta es la dirección del vector J. La misma dirección que el campo eléctrico, ¿no? Luego, si yo quiero calcular la corriente que pasa, sería la corriente que pasa, ¿por dónde? Por esta sección, por un cilindro, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Cuál es la corriente que pasa? Aquí el diferencial de área también es perpendicular a esta superficie, ¿no? Entonces, no necesita integrar, ¿no? ¿Quién va a ser la corriente total si tiene el J? Bueno, el J es por unidad de área. Entonces, la corriente sería el J por el área total de un cilindro, este cilindro de aquí, lo dibujo aquí, por el área lateral de este cilindro, este lateral, ¿no? Esa sería la corriente, ¿no? El J que multiplica a esta área lateral. ¿Sí? Bueno, esta área lateral, ¿cuánto vale? A ver. Área lateral.
¿Cuánto vale? Bueno, esta es una distancia ρ, entonces sería 2pi por ρ, ¿no? Por L, ¿no? ¿Sí? El área lateral, nada más. Sí, esto está una distancia ρ. Bien, entonces sin necesidad de integrar, ¿no? Esto sería J por el área lateral. Entonces esto sería, bueno, J ρ, ¿no? J ρ. Esto sería entonces sigma V rho ln de B sobre A. Y el área lateral lo he puesto ahí, ¿no? Es 2pi rho por L. Aquí se ve el rho. Y me queda, ¿cuál es la corriente que pasa? Es 2pi sigma VL sobre Ln de B sobre A. ¿Sí? Bueno, ya tengo la corriente, entonces lo que le decía, ¿no? Para calcular la resistencia, usted sabe la ley de Ohm macroscópica, ¿no? Por la ley de Ohm macroscópica, la resistencia es igual a la diferencia de potencial, o el potencial, ¿no? En este caso, diferencia de potencial es V, ¿no? Entre la corriente, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Dónde está la diferencia de potencial? ¿Qué es esto, no? Sería V entre todo esto, ¿no? Ahí se vairía el V y simplemente le quedaría Ln de B sobre A sobre 2pi sigma L. Esta sería la resistencia, pues, del material, ¿no? Ya. Ahí termina el problema, ¿no? Ya, listo. ¿Alguna duda? Que no sea esta de aquí, la primera que hizo su compañero, ¿por qué 0? Ahora vamos a responder por qué 0 eso. Pero ¿alguna duda hasta ahí, jóvenes? No hay dudas. Bien, parece que no hay dudas. Entonces, la idea es esta, ¿no? La idea es encontrar una relación entre la corriente y la diferencia potencial, ¿no? Bien, entonces para responder esa duda, ¿por qué la densidad de carga es 0 si está pasando corriente eléctrica? Bien, no es obvia de explicarla con palabras. Entonces voy a recurrir a la llamada ecuación de continuidad. ¿Ya? Entonces es una ecuación muy importante. Ya, entonces más o menos la idea es la siguiente, ¿no? Bueno, considere que usted tiene aquí una superficie en el espacio, ¿no? Esta es una superficie S que cierra un volumen V. Entonces, en cada punto de esta superficie, por ejemplo, sobre esta superficie, hay un vector que es vector perpendicular, ¿no? A la superficie. Entonces, usted puede calcular cuál es la carga total que sale de esta superficie. Porque eso está relacionado a la corriente, ¿no? Que sería la corriente que pasa a través de esa superficie, ¿no? Entonces es una superficie, jóvenes, no es un cuerpo, ¿no? Es una superficie en el espacio. En este lugar del espacio puede estar pasando corriente, etcétera, puede estar pasando varias cosas, ¿no? Entonces digo, la carga total que sale, ¿no? De esta región, ¿no? Por unidad de tiempo, ¿quién es? Bueno, es justamente la corriente, ¿no? La corriente que saldría, ¿no? Por esta superficie. Entonces, ¿quién sería? Sería la integral de J por N por diferencial de S. Esa sería la cantidad de corriente que está saliendo, ¿no? La que está saliendo. ¿Sí? Bien. Por otro lado, la variación de carga dentro del volumen también la puedo calcular. La variación de carga dentro del volumen. ¿Quién sería? Lo que está dentro, ¿no? Bueno, esto sería dQ
con respecto a ET. Este es cómo varía la carga que está aquí adentro en función del tiempo, ¿no? Aquí adentro hay una carga QT. ¿Sí? Bueno, esta variación de carga, no sé si usted está de acuerdo, en función del tiempo, es igual al negativo de la carga que está saliendo, de lo que acabamos de calcular, ¿no? Entonces, por ejemplo, está saliendo 3 amperios, significa que adentro la variación de carga es equivalente a menos 3 amperios, porque está perdiendo esa carga se va afuera, ¿no? Entonces esto sí es menos lo que acabo de colocar ahí arriba, ¿no? J por N diferenciales. Sobre la superficie S, no es una superficie cerrada, eso sí. ¿No? Listo. Entonces, aquí no he hecho nada, simplemente esto aquí ya lo sabíamos, definición de corriente, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer sí es transformar esta carga en función de la densidad, porque usted sabe, ¿no? Además, que la carga la puedo expresar como la integral de la densidad de carga por el diferencial de volumen. ¿Sí? Sobre el volumen, este volumen que está aquí adentro. Entonces, observe que me quedaría, luego digo, me quedaría por aquí la integral, ¿no? Aquí sería la derivada de esto, ¿no? La derivada de esto, o sea, la derivada de esta integral en función del tiempo, la derivada entra como una derivada parcial, ¿no? Sería la derivada parcial de ρ con respecto a t, diferencia. ¿Sí? En esto se transformaría sobre el volumen V, y al otro lado continúo teniendo la integral de la superficie, ¿no? A ver, lo voy a poner todavía. Menos J por N diferenciales. ¿Ya? Ahora voy a hacer uso del teorema de la divergencia. Recuerda el teorema de la divergencia, ¿no? El flujo de un vector, ¿no? Sobre una superficie cerrada, lo puedo transformar a una integral de volumen por el teorema de la divergencia, ¿no? Entonces, por el teorema de la divergencia, esto aquí es igual a menos la integral sobre el volumen que está encerrada por esa superficie S, ¿de quién? De la divergencia, ¿no? Ya lo hemos utilizado varias veces, ¿no? El teorema de la divergencia. Por el diferencial. De aquí a aquí hemos utilizado el teorema de la divergencia. Bien, ahora sí, pues ya, con eso es todo, ¿no? Entonces, observe lo que tenemos aquí, ¿no? Integral de volumen de esta cantidad, integral de volumen de menos esta cantidad, ¿no? Que es un signo menos, ¿no? Esto se debe cumplir para cualquier volumen. Observe que no estoy restringiendo a un tipo especial de volumen. Entonces, si eso cumple para cualquier volumen, bueno, eso es debido a que estos términos que están adentro deben ser los mismos. Entonces, la divergencia de J debe ser igual a menos la derivada parcial de ρ con respecto al tiempo. Ya, esta de aquí es la famosa ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. Entonces, observe, me dice, y observe que aquí el J, también cuidado, el J es densidad de carga. Bueno, es la densidad de carga. O sea, la densidad de carga en cualquier región del espacio, en función del tiempo, es igual a menos la divergencia J, ¿no? La divergencia J está relacionada a cómo cambia J en el espacio, ¿no? Entonces, observe en qué se convierte esta ecuación, que esta ecuación es muy útil, jóvenes, esto tienen que recordarla, en el caso de material óhmico, ¿no? Ya con esto termino ya la clase. Para un material óhmico. ¿Alguna duda sobre la ecuación de continuidad? A ver, déjeme ver el chat. No, ya, entonces. ¿Cómo sería para un material óhmico? Ya, a ver, veamos. Entonces, voy a aplicar la ecuación de continuidad a un material óhmico. Entonces, tengo aquí la divergencia de J
¿no? Esta divergencia de J sería la divergencia a J, como es material es óhmico, lo puedo escribir como sigma por E, ya que es un material óhmico. ¿Sí? Simplemente estoy cambiando el J por sigma E. Además, esto aquí lo puedo escribir de la siguiente forma, ¿no? Puedo sacar el sigma, dividir entre epsilon y multiplicar por epsilon. Entonces, aquí. ¿Sí? No he hecho nada, solo he hecho un artificio aquí. Y esto de aquí, ¿a qué es igual? Este es igual al D, pues, ¿no? El D. ¿No? Este es el D. ¿Por qué utilizo eso? Para utilizar la ley de Gauss. Por la ley de Gauss, la divergencia del vector de desplazamiento es la densidad de carga, justamente. Entonces, en este caso, he mostrado que esta divergencia de J es simplemente este valor. Ahora sí, utilizo la ecuación de continuidad, ¿no? Entonces, por la ecuación de continuidad, entonces esta divergencia que es igual a sigma sobre epsilon rho, debe ser igual a ¿quién? A menos la derivada parcial de rho en el tiempo. Esta es la ecuación. Sí, esto es para un material óhmico. Bueno, si yo arreglo esto, arreglo esta ecuación, la ecuación me sale esto, ¿no? ¿Sí? En el caso de un material óhmico. Bueno, esta es una ecuación diferencial, ¿no? Bueno, aquí aparecen derivadas parciales, pero en realidad puede ser una ecuación diferencial ordinaria, porque no hay otra, ¿no? En principio, este rho depende del tiempo. Entonces, si usted busca la solución de esto, solamente lo voy a poner, ¿no? Ya usted ve, usted le va a quedar algo así. Usted puede verificar justamente que se cumple esto. Puede verificar que esta solución satisface esta ecuación, ¿sí? Donde ρ0 es el valor de ρ, ¿no? En el tiempo cero, ¿no? Cuando comienza el tiempo, ¿sí? Ya. Bien. Ya, ¿y cómo esto de aquí resuelve la duda que había de por qué en el problema anterior yo he considerado que la densidad de carga, ¿no? Tema que supuestamente aquí hay un material sobre el cual está pasando corriente. ¿Por qué por ahí yo he dicho, pues, no, la densidad de carga es cero, ¿no? Bueno, porque usted puede observar que si el material es óhmico, por la ecuación de continuidad, aquí está, la densidad de carga en cualquier región del espacio decae rápidamente. Entonces, si usted hace una gráfica, inclusive aquí, este tau, este tau usted lo puede calcular, ¿no? Reemplazando, ¿no? Si usted reemplaza esto en la ecuación, tau es epsilon sobre sigma, ¿no? Sí, disculpe, sí, ahí está bien. Entonces, si usted grafica cómo se comporta la densidad de carga en el material, voy a hacerlo mejor aquí con blanco todavía. A ver, jóvenes. Aquí a ver, ahora sí está mejor. Bien, me he traído mi mouse, ¿no? Que me permite hacer esto más recto. Ya, bien, en fin. Entonces, aquí está ρ, la densidad de carga en función del tiempo, ¿no? Entonces, usted puede observar que esto decae exponencialmente, ¿no? Aquí está el valor ρ0. Y a medida que pasa el tiempo, esta densidad de carga cae. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, observe que significa, este ρ0 es la densidad de carga que inicialmente tenía el material, ¿no? Básicamente lo que significa es lo siguiente, jóvenes. Si yo tengo un material, observe, aquí.
sobre el cual está pasando corriente en cualquier dirección, y yo le coloco carga, o sea, yo vengo y ¡pum! Aquí en este lugar le introduzco bastante encía de carga. ¡Pum! ¿Qué va a pasar con la encía de carga? Va a desaparecer rápidamente. Observa, va a desaparecer. No importa que esté fluyendo carga. Esto parece extraño, ¿no? Hay carga que está fluyendo, pero la densidad de carga, que es la carga total en el material, va a ir para cero, sí. Es más, si el material, si un punto ya partió con densidad de carga cero, por ejemplo este aquí, en este aquí no le puse carga libre, ¿ya? Entonces él ya se va a mantener en cero también. Y si por alguna razón le pongo carga, también se va a desaparecer la carga rápida. Yo puedo calcular más o menos cuánto tiempo demora en desaparecer esta carga, ¿no? Por eso tengo este tau. Este tau es un tiempo característico, ¿no? Cuando el tiempo es tau, por ejemplo por aquí, ¿cuánto vale la densidad de carga? Bueno, sería ρ0 por e a la menos 1, ¿no? O ρ0 entre... ¿no? Esto equivale más o menos al 36% de la carga que tenía inicialmente, ¿no? Y esto lo puedo calcular a partir del material, ¿no? Yo busco en la tabla cuánto vale la permitividad y la conductividad eléctrica del material y determino ese rango. Puedo tener una idea más o menos de cuánto vale. Para la mayoría de los conductores, este ρ es del orden de 10 a la menos 19 segundos, observe. O sea, es muy rápido, ¿no? Muy rápido. O sea, en más o menos 10 a la menos 19 segundos, no importa la cantidad de carga que le puse, ya desapareció casi el 60% de esa carga, ¿no? Y después va a desaparecer rápidamente el resto, ¿no? Entonces, eso justifica por qué la densidad de carga en un material, ¿no?, en el cual pues se está conduciendo corriente, puedo considerar que la densidad de carga es cero, ¿no? Esto que es lo que justifica esto aquí, ¿no? En el problema anterior. Bien, bien. Bien, jóvenes, ¿alguna duda sobre esto? Profesor, Mm, una duda, en la sí, primera sí. ecuación que había dado, cuando estaba separando ya la ecuación de la continuidad, ¿cómo había llegado al resultado de que ρ es igual a ρ sub 0 por e a la menos t y tau? ¿Dónde ρ es igual? Ah, esto aquí. Ajá, ¿cómo había llegado a eso? Ahí me perdí un poco. Ah, ya, bueno, este de aquí, bueno, en este caso usted puede verificar qué es la respuesta, ¿no? ¿Sí? En este caso usted puede verificar, hay técnicas, ¿no?, de ecuaciones diferenciales para encontrar estas soluciones, ¿no? Esta aquí es una ecuación diferencial lineal, ¿no?, de primer orden, ¿no? Entonces, bueno, cuando usted haga su curso de ecuaciones diferenciales, usted va a ver que hay algo llamado factor integrante, esas cosas, ¿no? Y hay técnicas para encontrar la solución. Pero en el caso, pues, que la ecuación diferencial es simple, conviene intentar con esto, ¿no? Esta satisface, ¿no? Entonces, ya es suficiente, ya que esta satisface. Esta es la forma de la solución. No voy a entrar mucho al detalle de por qué es la solución, ¿no? Bueno, no es el objetivo del curso, ¿no? Pero ella satisface, ¿no? Satisface. El comportamiento de la solución es así, ¿no? Es exponencial que decae, ¿no? Y si usted lo reemplaza, va a ver que satisface, ¿no? Bueno, no sé si eso, de alguna forma... A ver, veo preguntas en el chat que no he leído. Podría dejar ejercicio para que no hemos hecho ejercicios capacitorios o dieléctricos en las clases pasadas. Bien, jóvenes, sobre los ejercicios, ¿no? Yo intento hacer lo más que puedo de ejercicios, ¿no? Obviamente tenemos que avanzar el curso, entonces, ya usted tiene que tomar medidas, ¿no? Bueno, eso no solo aquí, ¿no? En realidad en la uni funciona así. Entonces, por eso yo le recomiendo los libros, ¿no? Entonces, tiene que traer los libros, buscar los libros, ¿no? Ver ejercicios, hay diferentes tipos de libros, ¿no? Que yo les he pasado algunos, otros tienen los compañeros.
en la red hay también otros ejercicios. Bueno, yo intento colocar ejercicios, pero no me da tiempo en internet, solamente coloco ya para solucionar, ¿no? En ese caso, yo le aconsejo buscar en los libros, ¿no? Los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de capacitores, no hemos hecho capacitores serie paralelo, ¿no? Ya eso de ahí no va a haber tiempo de hacer, ya usted conoce cómo son ese tipo de sistemas, ¿no? Serie paralelo. Eso ya bueno, confío en cómo lo ha estudiado en la academia, ¿no? En corriente todavía creo que vamos a hacer una clase más, ¿no? Para llegar, vamos a hacer el caso del circuito RC, solamente hasta ahí, ¿no? Y ya vamos al siguiente tema, ¿no? Cuando tenga tiempo voy a preparar algunos ejercicios, a ver, para que puedan practicar. Yo les recomiendo que tomen los ejercicios resueltos del Griffiths, el Moisés tiene varios ejercicios, y de los libros usuales, ¿no? El Leiva, el Medina, los libros que ustedes están acostumbrados, ¿no? Para poder practicar. La densidad de carga desaparece porque comienza a fluir. Es una pregunta. Puede ser. Claro, pero ahí la pregunta sería, bueno, fluye para el lado. Entonces, el entorno tendría, al momento que comienza a desaparecer en un lugar, en el entorno comienza a aumentar, ¿no? O por lo menos alguien podría pensar así, ¿no? Alguien podría pensar así. Y no pasa eso, siempre disminuye, en todo lugar del espacio al mismo tiempo disminuye. Bueno, casi en todo lugar del espacio, ¿no? Se puede demostrar que donde se va la densidad de carga son en las fronteras. Entonces, si usted tiene un material, por ejemplo, así, a ver, rápidamente, si en el cilindro fueran 3 cilindros, ¿ya? Fueran 3, ¿no? Aquí uno tiene conductividad 1, aquí uno conductividad 2. Entonces, aquí sí, la densidad de carga desaparece a lo largo del material y ¿sabe dónde se va? A las fronteras, aquí. Esta frontera se empieza a cargar. Entonces presenta un sigma que no es sigma de conductividad, es el sigma de densidad de carga, ¿no? Superficial. Ella se queda con la carga. Porque la carga tiene que conservarse de cualquier forma, ¿no? ¿Sí? Se puede mostrar eso también. Pero ya, bueno, eso no vamos a tener mucho tiempo de llegar a ese punto. Pero usted lo puede mostrar, ¿no? Profesor, la divergencia del desplazamiento eléctrico sea igual a 0, solo aplica para elementos óhmicos. Sí, pues, observe que esa es condición de la ley de Ohm para poder llegar. Hemos utilizado esa relación en la ley, hemos utilizado la ley de Ohm para llegar a esta forma, ¿no? En la ecuación de continuidad, ¿no? Es que a ver, no se ve mucho estos conceptos, sino otros. Sí, pues, en este caso, para este tema, yo he recomendado varias veces el SAM, ¿no? Les he pasado ese libro, ¿no? Entonces, si usted no lo tiene, pregúntale a sus compañeros, ¿no? El SAM, creo que se escribe así, ¿no? Es un libro del MIT, ¿no? Del MIT, ¿no? Y tiene varios ejercicios también inclusive resueltos, ¿no? Entonces, aquí hay varios ejemplos, ¿no? Voy a intentar subir hasta la próxima semana un problema, por lo menos ahí al internet, ¿no? Para que puedan ver más sobre este tema, ¿no? Bien, a ver, última pregunta y vamos al laboratorio. Los problemas lo tomamos como propio. Sí, bueno, pues si esto parece un problema, es un material ómico, ya no va a demostrar todo esto, ¿no? Lo resuelve como es resuelto, ¿no? Ya considera que es 0, ¿no? Ya considera que es 0. Bien, jóvenes, yo creo que podemos ahora hablar del laboratorio. Y esta clase la voy a subir, como todas las he subido. Ayer recién subí la anterior porque me olvidé, ¿no? Ya, entonces esta clase también la vamos a subir. Bien, jóvenes, entonces hablemos del laboratorio rápidamente. Les voy a pasar el laboratorio del día de hoy, que voy a tener que terminar un poco temprano hoy día porque tengo que tomar una práctica a las 10. ¿Ya? A ver. Voy a pasarles el laboratorio. Ya, el laboratorio del día de hoy es un poco más corto, ¿ya? Porque tenemos muchos laboratorios, pues, ¿no? Entonces tampoco los quiero ni cargar a ustedes, pues, ¿no? Ni tampoco, pues, como es virtual, ¿no? Uno hace lo que puede, ¿no? A ver. Es más corto, no significa que usted lo va a hacer, digamos, sin cuidado, ¿no? No, por el contrario, ¿no? Si es más corto, es más
hay más tiempo para que usted pueda desarrollarlo con cuidado. He notado bastantes deficiencias en varios informes. Hay informes que no me colocan ya, que no colocan, pues, conclusiones, ¿no? No es solo responder las preguntas, ¿no? Ya se ha dado ya el formato, pues, de cuál es el informe, ¿no? Entonces, no hay conclusiones, ¿no? No hay, de frente, ¿no? Responde las preguntas, se acabó el laboratorio. Bueno, en fin, no se responde con propiedad a las preguntas, por eso es que algunos laboratorios han salido con notas bajas, ¿no? Las preguntas, inclusive el laboratorio pasado puse explícitamente, ¿no? Responda, explique, sustente, ¿no? Entonces solamente responden, ¿no? Entonces, responden, no explican, no sustentan las respuestas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya no, esa no es la idea, ¿no? La idea es seguir las instrucciones, ¿no? A ver, ¿dónde está el laboratorio? A ver, jóvenes, se me perdió el laboratorio, creo. A ver. Debe estar aquí, entonces. Ay, aquí está. No, no es este, no. A ver. Ay, aquí está, ya lo encontré. Déjame verificar primero que sea exactamente ese. Sí, ya aquí está, a ver, se los paso. Chat. Ahí está, jóvenes. Ese es el tercer laboratorio, ¿no? Bueno, tiene una semana para poder entregarlo, ¿no? Es sobre capacitores, ¿no? Es la primera parte de capacitores, ¿ya? En el simulador, un comentario en el simulador en el simulador de ese laboratorio hay la opción de poner dieléctrico. No utilice el dieléctrico. Si le pide cuál es la constante dieléctrica, bueno, será 1, ¿no? Entonces, no utilice la opción dieléctrico todavía. Ah, disculpe, se lo pasé solamente a un compañero. Ya lo voy a pasar todo. No sé por qué. Ya, de nuevo lo paso. Aquí está. Ya. Entonces, no utilice la opción dieléctrico, ¿no? Porque eso va a ser tema del siguiente laboratorio. ¿Ya? De la siguiente semana. Entonces, no he colocado ahí todavía esa opción de, no he escrito la opción de hacer el video, pero el video siempre es importante. Obviamente yo no reviso todos los videos, ¿no? Sobre todo en este segundo laboratorio que corrigió, no he revisado todos. En el primero sí revisé todos, ¿no? Pero reviso algunos, ¿no? Sorteo algunos y los veo con detalle, ¿no? Entonces, por favor, no olviden de hacer el video, ¿ya? Más o menos serían eso, ¿no? Las observaciones que les hago para los que quieren mejorar su informe, bueno, pues es siempre justificar con propiedad las cosas, ¿no? Tener orden, ¿no? Las figuras, a veces ponen unas figuras muy pequeñas, no se observa nada, ¿no? No se puede ver título, nombre de las figuras. Algunos confunden pues también las conclusiones con otras cosas, ¿no? Algunos pues las conclusiones ponen, en fin, ponen observaciones, otros inclusive han puesto pues ya su crítica al curso, ¿no? Bueno, vi que un compañero puso ahí que, bueno, pues aparentemente cada vez que hace más laboratorios, estudia más física, cree menos en la física, algo así, ¿no? Bueno, tampoco es el lugar, ¿no? Para colocar eso, ¿no, jóvenes? Es un informe, ¿no? Bueno, usted tiene su opinión, no hay ningún problema, ¿no? Inclusive si tiene alguna duda, un día pues, puede mandar un correo, podemos conversar, ¿no? Pero el informe, pues, el lugar de conclusiones es uno de los más importantes, ¿no? Bien, listo, jóvenes. Para mejorar el resumen también, en el resumen tiene que estar el resumen, pues, del laboratorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a ser ley de Ohm. Bueno, en este laboratorio hemos experimentado, ¿no? Hemos hecho experiencias virtuales usando tal página de la ley de Ohm.
se muestra, ¿no? Se muestra que la ley de Ohm se verifica, ¿no? Para diferentes tipos de sistemas, etcétera, Ese es un resumen, ¿no? Un resumen más o menos, ¿no? Y bueno, pues otros detalles, ¿no? Que yo creo que para los compañeros pues, que están sacando buenas notas, ¿no? 17, ¿no? Que considero ser una buena nota, ¿no? Tal vez mi consejo para mejorar su nota, si es que quieren mejorar su nota, 16, 17, es discutir un poco más, ¿no? Y pulir un poco más las conclusiones, ¿no? Para los compañeros pues, que están sacando notas un poco más bajas, 12, 13, bueno, pues yo creo que ahí el consejo que yo es que le dediquen más tiempo, ¿no? No creo que ahí sea falta, pues, de que, no sé, no se me ocurrió ninguna conclusión, ¿no? Las conclusiones aparecen naturalmente a partir de la discusión, ¿no? Si usted discute con su grupo, van a aparecer, ¿no? Entonces, me parece que ahí lo que conviene es dedicarle más tiempo a hacer el laboratorio, a hacerlo con calma, ¿no? Veo algunos que, bueno, pues hacen un excelente marco teórico, excelente procedimiento y resultados, y al último, lo que es más importante, que son las conclusiones, ¿no? Las discusiones, bueno, ponen así, cosas pues que no, realmente no acrecentan, ¿no? Que no mejoran pues el informe, ¿no? Y esa es una parte importante, ¿no? Entonces, ese es un problema, por ejemplo, de los grupos que designan alumnos para hacer cada cosa, ¿no? Entonces, alguno dice, bueno, tú haces tal, tú haces tal, tú haces tal, ¿no? Y bueno, pues algunos pues se pulen en su parte y bueno, pues piensan que lo siguiente es trivial, ¿no? No es así, jóvenes, ¿no? Por eso, si usted quiere mejorar su nota, yo le recomiendo que usted discuta con su grupo siempre, ¿no? Cada parte del laboratorio y usted va a ver que su informe va a tener más cuerpo, pues, más cuerpo. Bien, eso sería, podría pasar las notas del Sócrates, del parcial. Del parcial todavía no lo reviso. Ya tengo que revisarlo, tengo que revisar por si es que hay algún error, porque, bueno, pues, yo también cometo errores, ¿no? Entonces, antes de pasarle voy a revisar las notas todavía no he subido notas del parcial, jóvenes. Lo que he subido es notas de la PC2, ¿no? He subido notas de la PC2, ¿no? Para saber en la primera parte, cuando... Sí, por ejemplo, en este PC2, no sé si usted ha visto que yo he mandado también las claves, ¿no? Del Sócrates, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo con el parcial, ¿ya? Voy a mandarle las claves. La solución de la parte de desarrollo ya está ya en el YouTube, ¿no? Ya está en el YouTube la parte de la solución. Entonces, tan pronto lo corrija, que va a ser a lo largo de esta semana como máximo, ya les paso las claves, ¿no? Bien, listo, jóvenes. Entonces, bueno, pues, ya creo que eso es todo por hoy. Hoy día ya entonces no vamos a tener clase en la noche. Ha sido bueno hacer la clase ahora. Veo que hay 27 conmigo, ¿no? O sea, 26 personas aquí participando. Entonces, está mucho mejor que hacerlo en la noche, ¿no? Ya bien, entonces nos vemos el día lunes, jóvenes, ¿no? Profesor, Sí, una dígame. pregunta. Respecto a las conclusiones, ¿es algo corto o algo extenso? ¿Es como un resumen de lo que he obtenido de mi experimento? ¿Algo así? Claro, o sea, imagínese que usted va al laboratorio sin saber la ley de Ohm, ¿no? Pero, no, hablando de la ley de Ohm, ¿no? O sea, usted no sabe, o por lo menos no le consta a usted que haya una relación directa entre la diferencia potencial, la corriente, ¿no? Si usted fija la resistencia, por ejemplo, ¿no? Usted está descubriendo, pues, ¿no? Esa ley. Entonces, si su laboratorio, pues, muestra, ¿no? Que realmente existe esa dependencia, entonces es una conclusión importante de su informe, ¿no? Es algo que usted quiere comunicar, ¿no? O sea, entonces, ¿no? ¿Usted qué puede poner? Bueno, pues, no solo la ley de Ohm, ¿no? Sino cada uno de los comportamientos, ¿no? Se verifica que para el circuito utilizado, ¿no? Fijando fijando la corriente, ¿no? Considerando que la corriente no cambia en el tiempo, se verifica que existe una relación, disculpe, fijando la resistencia, ¿no? Se fija que hay una relación directa entre la diferencia potencial y la corriente, por ejemplo, ¿no?
O inclusive, si usted quiere ir más allá, dice, ¿no? Se verifica que sin cambiar el circuito existe una relación directa entre el potencial y la corriente. Segunda conclusión, por ejemplo, el coeficiente, ¿no?, que relaciona estas cantidades se observa que se mantiene constante, ¿no? A esta es una propiedad del material, por ejemplo, ¿no? Si se cambia el material, se observa que también se observa la relación directa, pero la constante de proporcionalidad cambia, ¿no? Entonces, esta debe ser una característica del material, ¿no? Esa es la llamada resistencia, ¿no? O sea, son conclusiones que usted tiene. Ojo que la conclusión no es solo esa, ¿no? La conclusión son de las diversas partes del laboratorio que usted tiene. Yo he tomado esa nomás, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos laboratorios también hablan, pues, por ejemplo, si usted ve la capacitancia aumenta cuando aumenta el área. Esa es una conclusión importante, ¿no? La capacitancia disminuye cuando se aumenta la distancia entre las placas, ¿no? Se observa que al aumentar la diferencia potencial, también la carga aumenta, ¿no? O sea, son conclusiones así directas, y también existen las conclusiones, pues, que son del propio laboratorio, ¿no? Alguna observación importante, ¿no? No sé, ahí ya dependerá del laboratorio, ¿no? Pero a lo que me refiero sobre las conclusiones, de repente no ha sido su caso, es que hay compañeros, pues, que primero algunos ni ponen, ¿no? Ni ponen, ¿no? Otro, bueno, pues su conclusión es esa, ¿no? Ley de Ohm, ¿no? Conclusión, se comprueba la ley de Ohm, ¿no? Pues no es una conclusión, pues, ¿no? Ni siquiera explica que la ley de Ohm, ¿no? En todo caso, se concluye que hay una relación directa entre la diferencia potencial, corriente, etcétera, ¿no? Tampoco se pide, pues, la perfección, ¿no? Pero que tenga una cierta lógica, pues, ¿no? Su conclusión con respecto a lo que ha desarrollado. Bueno, si tienen dudas, pues, ¿no? Más dudas, yo voy a necesitar cortar ahora porque, como les digo, voy a tomar una práctica. Si tienen más dudas sobre las conclusiones así, pueden mandarme un correo también, ¿no? A lo largo de la semana, ¿no? Sobre las dudas que tengan, ¿no? A medida que tenga tiempo, yo respondo todos los correos, ¿no? Bien, jóvenes, yo creo que eso es todo. Entonces, ya nos vemos el día lunes, ¿sí? Chao. Chao, profe.